Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. La importante audiencia de este programa se basa esencialmente porque ustedes escuchan cosas que en otro lado no están. Le voy a pedir que presten mucha atención para entender qué se está escondiendo detrás de Formosa, pero además, dentro de una hora, el gobernador de esa provincia estará en Buenos Aires para entrevistarse con el ministro del Interior. No sé de qué van a hablar, tampoco sé si lo llamarán al orden por la represión policial, y en todo caso, esta otra parte que está tan cubierta por todos los medios, no cuenta lo que ahora usted va a escuchar. Pero le pido que preste atención, porque hay que remontarse a 1955, cuando el golpe de Estado de Lonardi primero, de Aramburu y Roja después, se apoderan ilícitamente del poder en la Argentina y toman la decisión de entregar 3 emisoras de radio. Una de ellas, Radio Rivadavia, al Partido Comunista y la Unión Cívica Radical en Sociedad. Otra, Radio Libertad, en la frecuencia de donde hoy está Del Plata, 1070, se la entregan a un pariente de Rojas, el cantor de tango Rufino, que después un locutor que presentaba a Rufino en Grandes Valores del Tango, Romay, lo acuesta, para usar un término vulgar de calle, y se queda con la radio. Y la otra, Radio Porteña, que hoy es la frecuencia de Radio Continental, en el 590, a Bernotti y Montellano, porque le habían prestado Radio Colonia a los golpistas del 55 y le pagan entregándole una emisora en Buenos Aires. Ni Porteña ni Libertad fueron, digamos, operativos políticos, se dedicaron a facturar y a ganar dinero. Rivadavia tuvo un poco más de inclinación política, pero también el deporte cubrió largos tiempos de esa emisora, y 3 radios que no tenían mayor potencia, mayor audiencia, se transformaron, por lo menos Libertad y Rivadavia, en 2 radios muy escuchadas. Punto y a otra cosa. ¿Qué tiene que ver esto en el presente? Miren, cuando Mauricio Macri sabía que se tenía que ir del gobierno, buscó la forma de quedarse en el poder. Irse del gobierno, pero quedarse en el poder. Una de estas maneras fue lograr que una radio quebrada y vaciada por alguien que termina de morir hace unas horas, Luis Cetrá, el que terminó siendo el tesorero de la Junta Coordinadora Nacional y que vació Radio Rivadavia, y que también vació Tiempo Argentino, que falleció, lo encontraron muerto en Pilar hace unas horas. Este hombre de 84 años, que murió, vació y quebró la empresa que administraba Radio Rivadavia. A partir de allí, cayó en manos de la justicia. Y antes de irse Macri, buscó que un grupo de amigos se quedara con esa emisora para poder hacer lo que hacen hoy. Después seguimos con esto. Pero como también sabía que en el grupo Clarín no le podían hacer muchas apuestas porque Clarín podía llegar a cambiar en algún momento, se quiso asegurar a la nación, porque Sayer y el grupo Mitre son mucho más proclives a sostener el liberalismo, más allá de los tiempos, que Clarín, que va y viene con cada gobierno. Y acá les pido que presten atención para entender lo que pasa. Hubo un viaje que nadie pudo explicar en plena pandemia, ustedes se deben acordar, de Mauricio Macri en el mes de julio a Asunción del Paraguay. Allí se fue a entrevistar con Carter, que le mandó el avión particular, un expresidente del país, empresario, vinculado a la soja, y también con el actual presidente de Paraguay, Abdor Benítez, que está en la cuerda floja porque hubo en Asunción grandes reclamos por la falta de vacuna. Renunció el ministro de Salud de Paraguay y además hay 30 senadores que les piden juicio político. Y recordarán todos que Macri bajó con un portafolio
Y todos se preguntaban qué lleva en el portafolio. Para disimular, dijo que como presidente de la mutual de la FIFA estaba haciendo gestiones porque Carter había sido presidente de la Nación Paraguaya, pero también presidente del Club Libertad. Pero esa era la pantalla. Lo que llevaba en el portafolio eran las acciones para la inversión que iban a hacer de 40 millones de dólares en la Nación Más. Sí, pero como no la podía hacer directamente él, aparece la hermana del actual presidente de Paraguay como tenedora de acciones de ese grupo. Una señal, la de la Nación Más, que se la entregó el gobierno de Macri. No existía, se la entregó el gobierno de Macri. Entonces se aseguraban una radio por un lado, una señal de televisión por el otro. ¿Qué pasa en el momento de empezar a pegarle a la provincia de Formosa? Formosa es lindero de Paraguay. Los camiones fueron descubiertos porque cuando Formosa cerró la frontera, le cerró a los sojeros argentinos contrabandistas la salida de la soja por Paraguay. Los camiones los llevaban a Paraguay, la vendían como soja paraguaya en una de las mayores defraudaciones al fisco argentino organizada por los grandes productores de soja del país y cerealeros en general. ¿Y qué usaban para esto? Camiones. Y estos camiones mayoritariamente ¿a dónde representaban o qué de sector eran? Santafesinos. ¿Y por qué? Porque el gremio de Santa Fe, que nuclea 25.000 choferes, está enfrentado con Moyano. Y este aquí, de que Macri se fue del gobierno pero no del poder, que la actual apelación que hace el secretario del gremio de camioneros de Santa Fe por la posible intervención que puede hacer la federación al sindicato, logra que la Corte Suprema de Justicia le diga no a Hugo Moyano y sí al secretario de Santa Fe del gremio. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, porque el Diario de la Nación, porque Radio Rivadavia están operando más allá de imaginariamente defender al pueblo de Formosa, defendiendo a los pulsojeros que se llevan el contrabando de la soja a Paraguay y lo sacan con los camiones que están nucleados en Santa Fe. Espero que hayan entendido esta trama, que no es tan difícil de comprender, pero que es compleja. Ahora bien, después podemos discutir qué está pasando en la provincia, si en la provincia la gente está bien o está mal. Hace 25 años que está Gildo Infran, un integrante de Guardia de Hierro, que llegó a la gobernación de aquella provincia, y durante 25 años, por ejemplo, Enrique García, el intendente radical de Vicente López, que después terminó siendo candidato del kirchnerismo, fue intendente municipal, y nadie se le ocurrió decir qué barbaridad, tantos años en el gobierno. Al contrario, el Grupo Clarín, La Nación y demás lo elogiaban. ¿Cómo no lo van a elogiar si García fue el que le dio las tierras del río para que La Nación construya en tierras que no le correspondía el edificio donde hoy funciona? Claro, estamos hablando de cosas a veces incomprensibles, a veces difícil de entender por la sociedad. Pero por eso le decimos que hay que prestar atención a todos los datos y a todas las cosas que damos para que usted entienda. Porque, por ejemplo, la muerte de Luis Cetrá, un hombre muy vinculado al Cotino Siglia, que falleció, lo encontraron muerto el domingo a la mañana en su quinta de Pilar, fue el tesorero de la Junta Coordinadora Nacional en las épocas de Alfonsín, que fue cuando arremetieron para quedarse con Radio Rivadavia. En aquel momento ya el Partido Comunista no tenía tanto, había muerto Infante, que era el representante del Partido Comunista en la radio, y se había quedado entonces al mando de Cetrá. La vació, la verdad, la vació. Hizo un verdadero desastre, todo lo que se facturaba se lo llevaba, y así Cetrá encabezó hasta el 2017 la conducción de la radio, y la dejó quebrada. ¿Cómo terminó esto? Con una deuda de 1.700.000 a la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores, ASADAI, y además el pedido de quiebra que le hizo ASADAI por el resto de la gente que debían, que eran millones de pesos de deuda, que terminó en la quiebra.
¿De quién? De Radio Cultura, que era la empresa que administraba Radio Rivadavia. Y allí entonces es donde aparece la justicia, en época de Macri, y donde aparece, además, es muy interesante tener presente esto, que el juez que interviene recibía de la mesa de operaciones judiciales del gobierno de Macri las órdenes y le dijeron entregásela a tal grupo, y lo hicieron antes de que se fuera Macri del gobierno, y allí se nuclearon todos los periodistas que a su vez están en la Nación Más para defender la política de Mauricio Macri, los que han recibido la orden de atacar la supuesta dictadura, el supuesto gobierno desastroso de Gilles Infran, pero que está escondiendo que cuando él cerró la frontera, clausuró el paso de los camiones contrabandistas de los grandes productores de soja. Si usted no lo cree, vaya y averigüe sobre la situación que se está viviendo, porque fueron descubiertos a raíz del cierre de frontera el contrabando de soja. La gendarmería empezó a encontrar que los camiones tomaban por otro camino, y en ese otro camino, antes de llegar a Asunción, los descubrieron. Este es el tema oculto de la trama del escándalo por el cual Clarín y La Nación apuestan a hacer tal difusión del tema Formosa, no porque piensan en el pueblo formoseño, no porque crean ellos que es una situación puntual que hay que defender la democracia, no como los que fueron a tocar ayer la cacerola frente a la residencia de Olivo, porteños que pedían por la situación de Formosa, sino que Patricia Bullrich y Wolf, un diputado de la Nación del PRO que fueron a agitar las masas allá, se encontraron con otra novedad. En los 90 detenidos de la policía, 40 no tenían domicilio en la provincia de Formosa, eran agitadores llevados por el PRO. Ahora, ¿lo van a decir esto? ¿Van a dar la lista, los documentos, los nombres, esto que estamos diciendo nosotros? ¿Lo van a hacer público? ¿O lo van a seguir cubriendo para no irritar? Estamos hablando de uno de los contrabandos más grandes que han hecho de soja por los camiones, repito, que pertenecen a choferes que están en el sindicato de Santa Fe. Averígüenlo, si no tienen esta información, investíguenla, pero le estamos dando absolutamente pistas verdaderas de lo que hay detrás de esta trama que se oculta, que no se informa y que no se dice. No defendemos a Gilles Infran, no nos importa si Gilles Infran tiene que ser juzgado por algún motivo, si la policía se portó mal, que hagan lo que tienen que hacer, si la gente la pasa mal, que la gente se exprese votando, usted póngalo como quiera. Pero lo que está haciendo la prensa que maneja Mauricio Macri demuestra dos cosas. El macrismo se fue del gobierno, pero no del poder. Maneja la justicia de Comodoro Pi, maneja la Corte Suprema y maneja el 80% de los medios de confusión masiva en la Argentina.